llama diligentes. Repito, el nombre de la clase es diligentes. Por favor, anote este texto. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Romanos 12, 11. No sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Por favor, anote, diligente. Diligente, de un vocablo griego, espoudazo, con S, espoudazo y Z al final. Diligente, espoudazo. Su significado en nuestro idioma es apresurarse a hacer algo. Repito, diligente, espoudazo, apresurarse a hacer algo. Otra definición es esforzarse, procurar, esforzarse, procurar, dar solicitud o eficacia a algo. Dar solicitud o eficacia a algo. Siga anotando, en una definición más amplia, diligente significa, diligente significa cuidadoso. Diligente significa cuidadoso o que trabaja con interés y atención. Repito, o que trabaja con interés y atención. También significa hacendoso. Hacendoso. Una definición más, exacto, con la máxima atención. Exacto, con la máxima atención en lo que hace. Exacto, con la máxima atención en lo que hace de acuerdo a su llamado. Repito toda la definición: cuidadoso o que trabaja con interés y atención, hacendoso, exacto, con la máxima atención en lo que hace de acuerdo a su llamado. Veamos esta aptitud, porque esta es una aptitud en un servidor que está aquí en la escritura. Anote por favor Hechos capítulo 13, versículos 1 al versículo 13. Hechos 13, 1 al versículo 13. Voy a leer en la Reina Valera, si gusta leemos en voz alta. Dice Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía, profetas y maestros, y menciona los nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo que ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, ¿quiénes? Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban o predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos o en las congregaciones, o un lugar como donde estamos usted y yo en este momento. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, dice ahí, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Espero hayamos captado algo de lo que le estoy empezando a enseñar, de servidores, servidoras diligentes, o que hacen un trabajo con interés y atención, por dar solo una definición de las tantas que le di hace unos minutos atrás. Aquí dice la Escritura que, número uno, tanto a Pablo como a Bernabé, tanto maestros como profetas, pues así era como se conformaba aquí el gobierno de esta congregación en Antioquía, que dice, después que ministraron al Señor. Aquí ministraron al Señor quiere decir dar un servicio. ¿Pero en qué consistía este servicio? Pues en alabanza, en adoración, en oración, en estar atentos a la voz o dirección de Dios, honrando al Señor. Todo eso estaban haciendo cuando dice ministrando al Señor. Y cuando ellos estaban haciendo esto, el Espíritu Santo habló, se entiende, Dios por el Espíritu Santo, y dijo, apartadme. Apartadme aquí es separar para la obra del Evangelio. Y una vez que separaron para la obra del Evangelio a Pablo y a Bernabé, dice que se abstuvieron de comer, eso es ayunando. Se abstuvieron de comer, y dice que también le pidieron a Dios, le rogaron a Dios, porque dice que también orando. ¿Qué hicieron? Enviaron a Bernabé y a Saulo. ¿A qué los enviaron? Específicamente no dice, pero se supone que eran misioneros de esta congregación. Ahora quiero enfatizar en algunos puntos para comprender mejor la necesidad de ser diligentes. En este viaje misionero, Bernabé y Saulo, se enfrentaron con muchos obstáculos. Por ejemplo, cuando llegaron a Pafos, aquí lo dice, en el versículo 6, cuando llegaron a Pafos. Pafos era una ciudad donde se daba culto u homenaje a la diosa Venus. A esta diosa Venus le llamaban la diosa del amor, que traducido a lo práctico era alguien que promovía toda clase de inmoralidad. Entonces, la ciudad a donde llegó Bernabé y Saulo tenían un obstáculo muy grande, que tanto judíos como gentiles estaban ya corrompidos con esta doctrina, porque era, haga de cuenta, una congregación, una religión más, si lo queremos ver así, pero donde cometían estos actos. Pero otro obstáculo que se encontraron Bernabé y Saulo fue Elimas, el mago, porque dice ahí en el versículo 8 de Romanos 13 que el mago ¿qué? Los resistía del vocablo griego antistemi, con una H intermedia entre la H y la I, si está anotando, resistía, vocablo griego antistemi, H intermedia entre la T y la I, y este vocablo quiere decir enfrentarse, poner en contra, eso quiere decir resistía, enfrentarse, poner en contra, y dice que procurando, ¿quién? El mago. Procurando aquí de otro vocablo griego quiere decir buscar en pos, eso quiere decir procurando, buscar en pos. Y dice que procurando que apartar aquí quiere decir deformar o desviar. Apartar, aquí quiere decir deformar o desviar ¿qué? La fe del procónsul. Entonces, aquí tantos Bernabé como Saulo, por lo menos podemos ver dos obstáculos muy grandes para hacer su trabajo como misioneros del Señor. Pero a pesar de ello, dice Hechos 13, versículo 12, que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, dice, creyó quiere decir que fue persuadido y por ello confió
en lo que Bernabé y Saulo le predicaban. Aquí creyó quiere decir ser persuadido, o fue persuadido, y por ello creyó, o tuvo confianza. Por eso dice que, sigo leyendo el versículo 12, donde dice que creyó maravillado. La palabra maravillado, de un vocablo griego, quiere decir asombrado, impresionado, sin poder hablar. Eso quiere decir maravillado. Asombrado, impresionado, sin poder hablar. Y dice enseguida, de esa palabra maravillado del verso 12, dice de la doctrina del Señor, o enseñanza o instrucción. Eso quiere decir doctrina, enseñanza o instrucción. Si gusta anotar, por la diligencia o trabajo bien hecho. Por la diligencia o trabajo bien hecho de Bernabé y Pablo, repito lo que ya dije, por la diligencia o trabajo bien hecho de Bernabé y Saulo, a pesar de los intentos de Elimas, por distorsionar la fe al procónsul, los intentos de Elimas por distorsionar la fe al procónsul, él fue ayudado por la gracia de Dios. Él fue ayudado, ¿quién? El procónsul. Él fue ayudado por la gracia de Dios para creer en la obra de Jesús. Él fue ayudado por la gracia de Dios para creer en la obra de Jesús y que necesitaba arrepentirse. Creer en la obra de Jesús y que necesitaba arrepentirse para ser salvo. Repito, para creer en la obra de Jesús y que necesitaba arrepentirse para ser salvo. Entonces, un comentario más a estos versículos que ya leímos. Si Pablo y Bernabé hubiesen dicho, no, pues así como está aquí la situación, mejor dejémoslo, sigamos predicando por otro lado. Ay, quizás si luego hay oportunidad regresamos y hablamos. No, el diligente, el servidor diligente, la servidora diligente es eficaz, hace lo máximo que le corresponde hacer a ese servidor o servidora para que su don o llamado que Dios le dio dé resultados. ¿Cuál era el trabajo aquí de Bernabé y de Saulo? Misioneros. Ellos no se echaron para atrás. Su servidor, más o menos, yo viajé como 11 años como misionero, ya no recuerdo si fueron 11 o 13 años como misionero, y fueron en muchos lugares diferentes. De los lugares más peligrosos donde yo prediqué en público, no sé si me doy a entender así, o sea, no en un lugar cerrado, no, así en los parques, en áreas así abiertas con personas que quizás nunca habían oído del Evangelio. Para mí fue una población que se me va ahorita el nombre, en Zacatecas, que me retaron, me desafiaron cuando yo estaba predicando el Evangelio, y otra fue en Michoacán, donde ahí sí me lo dijo el pastor: ten cuidado porque aquí a la gente que no es del pueblo la pueden hasta matar. Pero yo no fue por imprudencia, simplemente me dijeron que si podía ir a una casa a orar por un enfermo y a hablar del Evangelio. Y de ahí estuve en muchos lugares hablando del Señor. Pero cuando tú eres un servidor, cuando tú eres una servidora que procura hacer hasta lo posible, hasta donde se pueda, hacer llegar el mensaje de Dios, como en este caso Bernabé y Saulo, que aunque no dice a qué fueron, ni siquiera habla, ni siquiera describe aquí en Hechos 13 qué le predicaron, pero da a entender que le hablaron principalmente de las doctrinas fundamentales de la fe, de la gracia, del arrepentimiento y sobre todo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Por favor, anote: la diligencia. La diligencia ocasiona o causa
Repito, la diligencia ocasiona o causa un trabajo cuidadoso o con atención en lo que se hace. Repito, un trabajo cuidadoso o con atención en lo que se hace. Por consecuencia, bien hecho y completo. Lo vuelvo a decir. Con atención en lo que se hace, por consecuencia, bien hecho y completo. Porque no se rinde. Porque no se rinde hasta que consigue su objetivo. Repito, bien hecho y completo, porque no se rinde hasta que consigue su objetivo. Yo estoy en la consola de sonido y pues no oigo bien el teclado. El que está entonando los cantos, pues no se oye su voz, o no sé. Entonces, como soy un ingeniero de sonido diligente, yo tengo aquí los audífonos, unos audífonos especiales que se oye solamente el instrumento, no hay mezclas en esos audífonos. Un sonidista no trae audífonos como los que trae cualquiera, para que se oiga hermosa la melodía, no. Por eso se llaman, ¿cómo se llaman, hermanos, esos audífonos? Planos se llaman, micrófonos planos. Si un día usted es sonidista, ocupa micrófonos planos. Eso se oye tal cual. Ahí no, se oye la voz como de, no sé, el cantante que esté Gustimande, ¿no? No, ahí se oye, pero sí. Y esos audífonos se necesitan. Y así ya el sonidista dice, es acá, es allá, y pa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué hace la diligencia? Que el trabajo suyo, el trabajo de su servidor, sea bien hecho y sea completo. Estoy estudiando para dar una enseñanza y digo, no, pues ya me cansé, ya que se conformen con eso. Creo que va por ahí. Como que se me hace que aquí dice y yo creo que así es. Así lo voy a enseñar. No, el diligente, aunque casi ya ni vea de tanto estudiar, si se le borre la vista. No, me voy a diccionarios, me voy a comentarios, me voy a versiones bíblicas. Oro, Señor, es que como que le hace falta esto. Es como nuestras amadas esposas, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, hasta que no le da el toque a lo que haya hecho de comer, todavía no. Le digo, oye, ya tengo hambre, sí, pero todavía le falta. Todavía le falta. Y ahí le está echando, ¿no? Una y otra y no sé qué más, hasta que dice, ahora sí ya, llégale. No, y sale. Bueno, esa es la diligencia. Pero veamos un texto para que fundamente mi dicho. Proverbios 12:27, por favor. Hay varios, pero este es muy contundente aquí. Proverbios, capítulo 12, versículo 27, por favor. Proverbios 12:27. Lo voy a leer en la Reina Valera. Si gusta lo leemos. Si gusta leerlo conmigo en voz alta. Dice así: el indolente ni aún asará lo que ha cazado. ¿Qué dice enseguida? Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Esa expresión haber, del vocablo hebreo jun, J-U-N, haber, jun, J-U-N, tienen los siguientes significados: bien, riqueza y suficiente. Haber, jun, bien, riqueza, suficiente. Dice aquí precioso, esa expresión precioso del vocablo hebreo yakar con Y y una C, yakar, Y-C. Repito, precioso, yakar, tiene dos significados: valioso y preciado. Valioso y preciado. Y la palabra diligencia aquí, en este versículo 27, diligencia del vocablo hebreo con K, kaharutz,
o Cajarutz, más bien, es una R nada más. Cajarutz, una T de TT entre la U y la S. Cajarutz tiene un significado en nuestro idioma que es determinación. Determinación. Anote, por favor, el diligente valora lo que Dios le ha dado. De favor, anote esto. El diligente valora lo que Dios le ha dado. En este caso es el don para servir. Lo que Dios le ha dado, en este caso es el don. Y por ello le saca u obtiene el mejor provecho. Y por ello le saca u obtiene el mejor provecho. Por consecuencia, da buenos resultados en su ministerio. Por consecuencia, da buenos resultados en su ministerio. Siga anotando, por favor. El negligente, por lo que dice la parte A del verso 27, el negligente solo hace a medias el trabajo. Repito, el negligente solo hace a medias el trabajo. Nunca hacen lo necesario. Repito, nunca hacen lo necesario en cualquier cosa que se les pide. Nunca hacen lo necesario en cualquier cosa que se les pide. Ahí dice que el indolente o pues el que no hace bien las cosas, dice ni aún hace lo que ha cazado. Caza un venado, dice no, qué flojera coserlo. Y por ahí anda el chucho, el perro que le ayuda a carrerear a los venados. Dice, ¿no lo vas a comer? Yo sí, se lo avienta el chucho y se come el venado. Porque el flojo no quiere ni poner la leña para cocerlo. Es lo que da a entender, que no lo cocina, viene otro y se lo quita y dice, pues órale, me tocó venado. Pero veamos un testimonio de estos en la Biblia, hay un montón tristemente. Números capítulo 13, versículos 1 al 3. Números capítulo 13, versículos 1 al 3 y después versículos 17 al 33, ahí mismo. Repito, Números capítulo 13, 1 al 3 y después 17 al verso 33. Y dice Números 13, 1 al 3. Y Jehová, el Señor, habló a Moisés diciendo, envía tú, le dice a Moisés, hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Aquí leamos muy despacito lo que sigue. La cual yo doy a los hijos de Israel. Queda a entender que Dios ya le había entregado la tierra de Canaán a los hijos de Israel. Sigo leyendo. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dice el versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra o el dicho de Jehová. Y todos aquellos varones eran ¿qué? Príncipes, gente que se supone estaban capacitados para ello, dice, de los hijos de Israel. Versículo 17 de Números 13. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, aquí pongamos atención, subid de aquí al Negev y subad al monte. Aquí con más atención por favor, versículo 18, y observar o miren o dense cuenta la tierra como es decir, es útil para sembrar, es tierra árida, no sé, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, es decir, su complexión física, economía, etcétera, etcétera, si poco o numeroso, es decir, si ahí nada más viven 100 personas, 1000 personas, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, nuevamente, las condiciones en las que estaba esa ciudad o esas ciudades a las que iban. Dice, ¿y cómo son las ciudades habitadas? Es decir, vean, chequen, observen si son campamentos, plazas fortificadas, y cómo es el terreno, lo que le había comentado anteriormente. Si es fértil, si es bueno para cultivar, o estéril, o ahí no brota ni nada. Dice, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y dice que era el tiempo de las primeras uvas, verso 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Zim hasta Rehob, entrando en Amad. Y dice el siguiente versículo, que subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón
fue dedicada 7 años antes de Zoán en Egipto. Verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí que cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Es decir, quiere decir que las uvas estaban muy grandes para que lo cargaran entre 2 personas, esos racimos de uva. Dice, y de las granadas y de los higos. O sea, era una tierra muy fructífera. Versículo 24. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Versículo 25. Y volvieron, es decir, regresaron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estuvieron 40 días ahí en Canaán haciendo este trabajo de observadores. Dice el 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, así traían evidencias. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, es decir, es muy próspera o muy productiva. Y este es el fruto de ella, pues lo que ya leímos aquí: las uvas, las granadas, los higos. Dice, y este es el fruto de la tierra. Verso 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Vuelven a decir, la que ciertamente, creo que ya había leído el 27, ¿verdad? Pero si no, lo vuelvo a leer. Y este es el fruto de ella, y la que ciertamente fluye leche y miel. Verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra, como dijeron estos príncipes, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, se entiende gigantes. Dice el verso 29, Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amarreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb, uno de los que fueron, de los espías, por decir así, o los que fueron a observar esta tierra, dice ahí que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31, lo podemos leer en voz alta, por favor. A los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. A entender, pues no hay comida, hay mucha pobreza, pues ahí nos vamos a morir. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas o chapulines, lo que le llamamos por acá. Dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Por qué 10 de los 12 príncipes que envió Moisés, 10 dieron este informe? Porque eran personas que no eran diligentes en qué, por lo menos en las escrituras, por lo menos en las escrituras. Por eso hice un énfasis aquí en Números 13, versículo 2, la parte B, donde Dios le dice a Moisés: la cual yo doy a los hijos de Israel. Entonces, veamos la importancia de ser servidoras y servidores diligentes en el estudio de la Biblia, diligentes en la comprensión en lo que dice la Biblia, porque por ahí ya empezamos a dar, como se dice por ahí, palos de ciego. No sé si ha oído esa expresión. ¿Sí tiene idea de lo que es dar palos de ciego? Es decir, tengo la vista, no veo, y alguien me quiere hacer algo y yo hago esto, pero resulta que el que me está dañando lo tengo a la derecha o a la izquierda. Eso es dar palos de ciego. O sea, me está golpeando a la izquierda o a la derecha y yo tirando palos aquí al frente o golpes. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros no somos diligentes en el instrumento, no somos diligentes en prepararnos para dar una clase, no somos diligentes como ujieres para prepararnos para venir a servirle al Señor, nos pasa lo mismo que ellos. Lo mismo. Por eso un ujier debe tener buena condición física. Yo te animo, hermano, hermana, que eres ujier, necesitas ir a caminar por lo menos 40 minutos diario. Si eres el grupo de alabanza, pues camina 1 hora diaria. Si puedes ir a un gimnasio, mejor.
Aquí hay un desgaste físico impresionante, como no tienen idea. Su servidor, religiosamente, yo camino todos los días, 30, 40 minutos mínimo. Si puedo más, camino más. El acondicionamiento físico en un servidor de Dios es necesario, o sea, no es una opción. Necesitamos acondicionar nuestro cuerpo para soportar las cargas de trabajo, alimentarnos lo mejor posible. Pastor, es que no tengo dinero. Con que comas huevos y frijoles, con eso ya lo hiciste. En el huevo, si lo puedes comer diario, cómelo diario. Ahí tienes más proteínas que en el pescado, en el cerdo, en la carne de res, lo que gustes y mandes. Imagínate, yo fui añales a predicar a la sierra. Cuando digo la sierra, son esos ranchitos que están a 2, 3 mil metros arriba de las poblaciones. Y ahí, ¿qué crees que era mi comida? Cuando me iba bien, frijol parado. ¿Sí sabes lo que es el frijol parado, va? Hervido, pues, ¿no? Porque tú no mal acostumbrado que no me lo puedes hacer chinitos. Ahí no hay chinitos, ahí es. Ya hirvieron, órale, hermano, agarre su jícara y échale todos los frijoles que quiera. Y cuando no había eso, eran nopalitos y otras cosas. Pero los hermanitos que viven en esas poblaciones están bien sanos, están bien fuertes. No saben lo que es diabetes, no saben lo que es presión alta, no saben lo que es tener problemas de ninguno. Pues comen bien sano, no hay contaminación, ni contaminación de medios de comunicación, porque no hay energía eléctrica, no hay internet. O sea, es una salud que usted dice, yo creo que me voy a venir a vivir para acá. Pero bueno, ese ya es extra de lo que le vengo enseñando, pero sí necesitamos ser diligentes, principalmente en lo espiritual, pero también en lo que concierne a lo físico. Por favor, anote esto. Quienes en esta congregación o en las congregaciones cristianas que nos ven y escuchan, quienes en esta congregación o en las congregaciones cristianas que nos ven y escuchan desean hacer un trabajo de excelencia para Dios, si gusta puede omitir lo que dije ahí en las congregaciones que nos ven. Esto lo estoy diciendo por quienes nos ven en otras iglesias. Si quiere lo puede borrar eso. Que nos ven y escuchan, lo que digo a continuación, sí, por favor anótelo. Desean hacer un trabajo de excelencia para Dios. Desean hacer un trabajo de excelencia para Dios y su iglesia. Hacer un trabajo de excelencia para Dios y su iglesia necesitan. Trabajo de excelencia para Dios y su iglesia necesitan. Y esto es voluntario, renunciar de manera voluntaria a todo lo que les quita el tiempo en actividades de recreación o de ocio. Repito, de manera voluntaria a todo lo que les quita su tiempo en actividades de recreación o de ocio. Me explico más. No, pues es que a las 10 de la noche está mi serie japonesa. No me la pierdo. Son 2 horas, pero yo me la aviento. Bueno, voluntariamente, si usted gusta renunciar. De otra manera, no se alcanza a ser un servidor o servidora de excelencia. ¿Me estoy explicando? Si gusta anotar, por favor, si es la negligencia, le doy un consejo: deshágase de ella. Si es la negligencia, le doy un consejo: deshágase de ella. Porque la diligencia pide esfuerzo. Repito, si es la negligencia, de favor, deshágase de ella. Porque la diligencia pide esfuerzo, dedicación y entrega incondicional. Repito, pide esfuerzo, dedicación y entrega incondicional. Y de esta manera
Y de esta manera será un servidor o servidora de acuerdo a su llamado. De esta manera será un servidor o servidora de acuerdo a su llamado, que da buenos resultados al Señor. Repito, será un servidor o servidora de acuerdo a su llamado, que da buenos resultados al Señor. Solo anótelo como una referencia, se lo voy a dar. Colosenses 3:24, la parte B. Colosenses 3:24, la parte B, de acuerdo a la versión Nueva Biblia de las Américas, dice: es a Cristo el Señor a quien sirven. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y un consejo más: para poder llegar a ser diligentes, que tiene que haber un interés en nuestro corazón para llegar aquí, necesitamos amar a Dios. Necesitamos amar a Dios. Créame, el amor a Dios nos da este plus o nos da este extra de decir: sí, Señor, de manera voluntaria dejo todo aquello que en actividades de recreación o de ocio invierto 3, 4, 5 horas. Y no es justo. Tú diste todo por mí, todo. ¿Cómo te voy a dar las cáscaras a ti? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, ¿cuántos han comido nueces? Si ha comido nueces así enteras, no que ya viene la semilla así, no, que viene en la cáscara, no sé cómo decir. Usted compra la nuez, ya sea la que le llaman, ¿cómo le llaman? La blandita. Se me va el nombre, pero es una que es bien, hasta con la mano se rompe. Y hay otra que lo agarra a marrazos, porque estaba con Ulises: oye, ¿no me prestas un marro para partir la nuez? Sea una o sea otra, usted se come la nuez y ¿qué hace con la cáscara? La tira, ¿verdad? Pero no ofender a nadie, pero necesitamos de dejar de darle a Dios la cáscara, las cáscaras. Necesitamos ya darle a Dios la nuez. ¿Me di a entender? Y ese es un pago por nuestra naturaleza caída alto. Pero yo creo que Dios lo vale, ¿no? Yo creo que Dios lo vale. Ya, Señor, ya no te daré más cáscaras, te daré las nueces. En el entendido de te daré lo mejor de mí, Señor, porque tú eres digno de que yo te represente muy bien en el trabajo que me confiaste. Termino Romanos 12:11. Voy a leerlo en la Reina Valera para enriquecer más sus notas. Romanos capítulo 12, versículo 11. Con este texto entré, pero en una versión parafraseada. Romanos 12:11. Está aquí el apóstol Pablo exhortando a la iglesia que estaba en Roma, y le dice Pablo en Romanos 12:11 a esta iglesia: en lo que requiere, ¿qué? Diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra requiere significa pedir y necesita. Requiere, pedir y necesita. Dice diligencia, del vocablo griego spoude, con S, spoude, S-P-O-U-D-E, spoude. Tiene varios significados. Uno de ellos es cuidado, solicitud y entusiasmo. Repito, diligencia, spoude, cuidado, solicitud, entusiasmo. Después dice aquí el texto: no perezoso, del vocablo griego otmeros, se lo deletreo, O-K-M-E-R-O-S, otmeros. Su significado es moroso. Eso quiere decir no perezoso, moroso. O que deja para mañana, o para más adelante lo que debe hacer hoy. Repito, moroso, o que deja para mañana, o para más adelante
lo que debe hacer hoy. Sigo enseñándole en este versículo 11 de Romanos 12. Dice fervientes, del vocablo griego seo con z. Fervientes, del vocablo griego seo con z, significa ardor, hervor, ardor, hervor. Dice en espíritu. En espíritu es del vocablo griego pneuma, así, anote una P y después neuma. Aquí significa ánimo, ánimo. Y enseguida dice sirviendo, del vocablo griego douleuo. Sirviendo, vocablo griego douleuo. Que aquí su significado es servir con sometimiento al Señor. Servir con sometimiento al Señor. Por favor, anote, tanto al Señor como a la iglesia, tanto el Señor como la iglesia demandan y esperan de cada servidor o servidora, repito todo, tanto el Señor como la iglesia demandan y esperan de cada servidor o servidora, demandan y esperan de cada servidor o servidora que seamos diligentes y fervientes en espíritu. Repito, que seamos diligentes y fervientes en espíritu. Bien, con estas dos clases, por lo pronto, porque hay mucho más que enseñar de aptitud. Hay que enseñar sobre compromiso, sobre sufrimiento, son actitudes que es normales en el ministerio. Pero con estas dos clases, el próximo miércoles, espero en Dios nos dé vida, yo voy a empezar a dar un taller de homilética para quienes no están familiarizados con ese término. Homilético es la ciencia que nos va a enseñar para desarrollar un bosquejo o para impartir una predicación, una enseñanza. Y yo les voy a suplicar que aquellos que de verdad tienen un llamado a la enseñanza de la palabra de Dios, o que hay un interés de predicar la palabra de Dios, que hagan todo lo posible por venir, porque no sé si va a haber oportunidad de grabar, porque es un taller, es una dinámica donde vamos a ir paso a paso. Ustedes van a estar con sus cuadernos o hojas de papel en las mesas, y yo voy a estar ahí cerca de ustedes. No sé si se pueda grabar, espero que sí. Pero se trata de darles un taller para que ahí ustedes mismos se den cuenta si son llamados a predicar, a enseñar, porque cuando ya se tiene el llamado para enseñar o predicar o dar un discurso bíblico, como le queramos llamar, ya hay un llamado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el titular de esa congregación? Pues capacitarlos para que ahí sí ya sean competentes en la predicación o enseñanza, sea de escuela infantil, sea toda la congregación o un departamento en particular, mujeres, matrimonios, no sé, donde se ocupe la enseñanza o predicación. Y estos dos temas que di hoy son indispensables para esa materia de homilética, porque homilética exige mucho. Entonces, por eso el Señor puso en mi corazón que hoy les compartiera estos dos temas, el de disciplina y el de diligentes, porque créame, predicar exige competencia. No sé si capta esa expresión. Predicar o enseñar exige competencia. No es nada más abro la Biblia, lo que se me ocurre, y como hacen muchos pastores, se la pasan platicando historias o predicadores, y no, así no es. Lo que salva a un ser humano, lo que santifica a un ser humano es la palabra, no otra cosa. Pero en fin, gracias por haber estado aquí, y si Dios nos da vida, aquí nos vemos el próximo miércoles. Y repito, es un taller de homilética, así es que vénganse preparado, con mucha paciencia, porque iremos ahora sí que a paso de tortuga, pero no importa. Lo que se trata es de que si Beto es un predicador o un evangelista, órale, mi Beto, ya la hizo. O si Julián es el que va a estar
no sé, en un ministerio de enseñanza o predicación, órale, Ulises, Chuy, no sé, quien sea, eso es lo de menos, pero queremos ayudarles, ese es nuestro trabajo. Pues gracias, que tengan bonita noche, Dios les bendiga. Si en algo más les podemos servir, aquí estamos.